Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, su amigo Apoloco otra vez. Bueno, ya he opinado mucho sobre este tema y realmente van como 10 millones de veces que toco este tema y de verdad, resulta realmente penoso que el señor José Plasencia en particular y el catolicismo en general aún no han sabido definir la semántica de esta problemática. Lamentablemente existe negligencia desde una postura y desde la otra también. Aquí no trataré de buscar un culpable, pero ya está bueno que ambas posturas no respeten la catolicidad. Abarcaré el tema tratando de ser objetivo y definir los términos. Y cabe destacar que esto es algo que tanto José Plasencia, Hugo Delgado, Dante Urbina y Santiago Alarcón aún conservan erróneamente. Ya sea una postura orgullosa o por ignorancia, voy a tratar de traer luz al tema. Repito, yo no soy un erudito en este tema, pero tengo pensamientos que no están sesgados y están estables cognitivamente hablando para hacer un buen uso de la razón y mantenerme alejado de esos sesgos y prejuicios. Vamos a ver los cortos del señor José Plasencia y luego de que lo veamos vamos a tratar de definir la problemática semántica. Veamos. Cuando se llama suprema autoridad a la escritura, ¿no está cayendo sin querer en el equívoco de confundir sola escritura con prima escritura? Sí, de alguna manera él tiene una definición que es particular de él, porque siempre desde el nacimiento de este principio, que en la realidad es un dogma, aunque dicen ellos que no es un dogma, sí es un dogma, porque en el momento que lo rechazas dejas de ser protestante. Entonces, este dogma de la sola escritura cuando nace en el calor de la controversia de Martín Lutero con la iglesia, ah, siempre se entendió que la cuestión y el meollo del asunto, el corazón de la controversia, era qué es infalible y qué no es infalible. Entonces Lutero concluyó que lo único infalible para determinar doctrinas cristianas y la moral eran las páginas. La respuesta es absolutamente no, ni siquiera desde la perspectiva protestante histórica. Es decir, este pasaje es quizás el pasaje más abusado que se ha intentado utilizar para presentar una defensa de el dogma, porque yo sí le llamo dogma, más allá de que muchos se rehúsan a llamarle dogma, porque tú no puedes ser protestante y al mismo tiempo rechazar el principio de la sola escritura. Así es de que al final del día, en la praxis, en la práctica, sí que funciona a la manera de un dogma. Entonces, este dogma, este principio de solo la Biblia, dando a entender un rechazo del magisterio para enseñar infaliblemente, dando a entender un rechazo de la tradición apostólica para enseñar infaliblemente y quedándose de una manera reduccionista con parte de la revelación, que es la Biblia, palabra de Dios inspirada. Y este pasaje de 1 Corintios capítulo 6, de que para que aprendáis a pensar, a no pensar más allá de lo escrito, ni siquiera desde el punto de vista protestante se sostiene, porque de lo que se está hablando cuando dice San Pablo, pero estamos hablando de lo que se conoce como la sola escritura. Estamos Claro. hablando sobre esta doctrina que se conoce al principio, que se conoce como la sola escritura. Y tú me estás diciendo que sola escritura no es parte de la revelación divina, no es algo que Cristo o que Dios se lo entregó a la iglesia para que todos los fieles lo crean, porque la debes creer, ¿no? Por ejemplo, Depende. tú como creyente, ¿debes creer la sola escritura o no la debes creer? Bien, como pudieron ver, el señor José Plasencia tiende a confundir ambos términos, lo que es dogma y doctrina. Si tú eres una persona que no sabe definir estos términos, no sabe diferenciarlos, vas a caer en un bucle repetitivo. Por eso es que
ustedes ven en los debates del señor José Plasencia, donde él repetitivamente hace las mismas preguntas y no hay una satisfacción para él cuando alguien le responde. Y eso es un error, porque ese bucle se sigue repitiendo y se vuelve un debate monótono. Entonces, él primero tiene que definir y diferenciar lo que es doctrina de dogma. Cristianos, somos todos cristianos. Tenemos que saber definir estos dos términos o nunca vamos a saber cómo defender la sola escritura, cómo defender la tradición, cómo defender posturas religiosas. Si no sabemos definir lo que son las doctrinas de los dogmas, esto se va a volver repetitivo y tanto Santiago Alarcón, José Plasencia, Hugo Delgado, Dante Urbina, nunca van a entender el concepto de la sola escritura. Ahora, vamos a definir ambos conceptos. Vamos a buscar un diccionario. No tiene que ser el mejor diccionario del mundo. Aquí atrás yo tengo un diccionario Larousse que define de la misma manera que la RAE el concepto de doctrina y de dogma. Ahora bien, vamos a buscarlo en internet. No es una tarea difícil. Así que vamos a buscar la proposición de doctrina. No, primero vamos a buscar dogma, que es más pesado, que es más objetivo. Dice, proposición tenida por cierta y como principio innegable. Ojo con esta definición. Proposición tenida por cierta y como principio innegable, conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado, para los seguidores de cualquier religión. ¿Ven? Aquí lo que te está diciendo la RAE es que este concepto es irrefutable, este concepto es indiscutible. Los dogmas no se discuten. Un ejemplo de dogma, la resurrección de Jesús. Eso es un dogma. El perdón de la carga de los pecados de nosotros en su crucifixión. Él murió por nosotros. Esto es un dogma que todo cristiano a nivel mundial, sea ortodoxo, sea cristiano católico o sea protestante, debe creer. Otro dogma, que Dios creó el universo. Dios es el creador, Dios es el Padre. Ese es otro dogma. La sola escritura no cae en ese concepto. No es un dogma. Y eso es lo que no entiende el señor Plasencia. Ustedes lo ven en sus argumentos cuando él dice, pero tú no puedes dejar la sola escritura y ser protestante. Sí, porque el concepto de la sola escritura no es dogmático, estrictamente hablando. Es doctrinal. Ahora vamos a definir lo que es una doctrina. La RAE explica sobre doctrina: conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas. Voy a repetir, conjunto de ideas u opiniones. Fíjense, las opiniones y las ideas pertenecen a la persona. Las opiniones e ideas son subjetivas. Las doctrinas cristianas son la atomista, la socialista, las doctrinas prácticas protestantes. Por ejemplo, orar es una doctrina protestante y rezar es una doctrina católica. Fíjense que el concepto de doctrinas es práctico, no es soteriológico. Los dogmas sí son soteriológicos. Los dogmas nosotros, todos los cristianos, debemos creerlos sí o sí. Grábense eso en la cabeza, porque el señor José Plasencia todavía a estas alturas, y espero que le llegue este video, que le llegue a su bandeja de entrada en su correo, para que aprenda a diferenciar lo que es una doctrina de un dogma. En serio se los digo, ya está bueno de esa discusión, de definir la sola escritura, que si es un dogma, que si es una doctrina. Eso es una tontería, realmente. Discutir este tema es una tontería. Entonces,
Vuelvo a repetir, las doctrinas son ideas y opiniones, son sujetas a las personas, son subjetivas las doctrinas. Los dogmas son verdades de fe reveladas por Dios. Tenemos que saber esas diferencias. Las doctrinas son subjetivas y van evolucionando a través del tiempo. Rezar el rosario es una doctrina católica, no es algo que hacen todos los católicos, porque no está asociado a la soteriología. ¿Entienden? Son prácticas, son ideas, son opiniones, son pensamientos, son principios. Pero los dogmas no son lo mismo que doctrinas. Háganle llegar este video al señor José Plasencia, porque ver ese debate con el señor Leonardo o ver el debate con Will Graham, el señor José Plasencia queda corto y hay muchos católicos que no entienden estos dos conceptos y se pierden, ¿vale? Entonces, espero que les haya quedado claro las diferencias entre doctrina y dogma. Y ya está bueno de discutir este tema de que si la sola escritura hay que creerlo obligatoriamente para ser salvo. Se convierte en un dogma. Él entiende que sí. No es un dogma. Aunque él lo plantee, aunque un erudito lo diga, no cae en el renglón de dogma. Porque la sola escritura no es un objeto al que tú crees. El objeto es la Biblia. No la sola escritura, el concepto metodológico. ¿Entienden? Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta pronto.